hay un cierre de un ciclo. Quizás, bueno, el casi cierre de un ciclo, falta Bryce. No, con esto no estoy diciendo que se nos va a ir, ¿no? Pero Pero se acerca también. sí, claro. Pero por eso digo, o sea, ya ahí se cierra un ciclo. Se cierra, vamos a decir que es el último bastión de una cierta literatura, vamos a decirlo así, ¿no? De una época. Entonces ya después de lo que viene, bueno, veremos qué hay, pero de que se acabó un hito cultural es, ¿no? Hay que verlo desde esa forma, ¿no? O sea, es que también una figura pública, una figura signo, si no me equivoco creo que lo decía Mariátegui de esa forma, tiene muchos matices, ¿no? Como le decía, las mil y un caras de Vargas Llosa, ¿no? No por hipócrita ni nada, sino por las diversas visiones que él ha tenido y ha estado dentro del mundo, ¿no? Es una persona que definitivamente siempre decidió vivir de la literatura, vivir de escribir, cosa que pocas veces se puede hacer, ¿no? Sobre todo en estos tiempos contemporáneos tan acelerados y tan tirados al hiperconsumo. Entonces, él tenía una cierta visión de las cosas, de cómo hacer su trabajo, de cómo entender el mundo también, ¿no? Y no solamente a nivel Perú o regional, sino también a nivel mundial. Bueno, gracias a Calmer Balcells y, bueno, el producto, porque eso sí fue un producto llamado Boom Latinoamericano, pues. Yo lo que quería el día de hoy era hacer un programa que no fuese necesariamente un homenaje, tampoco una chancada gratuita. Creo que está en ese limbo de la disección y el análisis del personaje público y literario, o literario que inevitablemente se hizo público, ¿no? Sí, o sea, creo que lo necesario, bueno, se ha hablado mucho, creo que nos cayó también como un balde de agua fría. Bueno, ya me lo imaginaba por ¿Cómo cierto. te sorprendió a ti la noticia? No, yo estaba viendo fútbol. ¿Estás viendo el partido de la U? No, ese día que estaba viendo, no, Pues jugaba la U, ¿ah? No, yo estaba viendo. ¿Qué estaba viendo? Creo que sí estaba viendo el partido de la U, creo. Y estábamos. No, porque estaba en la casa, estaba ordenando. Estábamos escuchando y no sé cómo entró el celular y bueno, dice, no, Yo te dije, pues creo. Tú me dijiste, pues. Tú Yo me te pasaste pasé. el dato y después ya entré a Twitter y ahí salía todo, pues, ¿no? Y bueno, domingo en la noche, entonces, pucha, esta bataola de comentarios y demás, yo más bien también me sumé un poco, ¿no? A la ola y a la chancada, pero creo que se le toma mucho más en serio de lo que debería ser. O sea, hubieron los que lo chancaron todo así, ¿no? Como que, no, por sus opiniones, últimas opiniones, digamos, antiderechos y demás, ¿no? Por más que él, y aparte también el juntarse con ciertas figuras públicas, políticas, de no tan buena reputación, ¿no? La entrada de Acuña a la sociedad esta de la libertad, creo que él manejaba, que más él era uno de los presidentes, si no me equivoco. Y bueno, su último apoyo a ustedes ya saben quién, ¿no? Entonces, pues estaba por un lado eso, pero también estaba la figura magnánima de nuestro escritor universal. Y yo no sé si es un escritor universal, ¿no? Claro, o sea, porque cuando la gente se pregunta y dice escritor universal, ¿a qué nos referimos con universalidad? O sea, yo imagino que lo usan como un epíteto de decir que llegó a grandes, o fue reconocido a nivel mundial. O sea, fue quizás no sé si el único o de los últimos escritores que fue incluido en la enciclopedia francesa estando vivo, ¿no? Ganó el Nobel en 2010, entonces yo imagino que a eso se referirían como universal, porque no sé si la literatura de él es universal. Ajá, vamos a empezar por ahí. ¿Entiendes? Vamos a empezar por ahí. ¿A qué le llamaríamos literatura universal? Porque cuando alguien habla de literatura universal, no sé, lo primero que me imagino son los griegos, o son de pronto... Bueno, occidentalmente hablando, claro, y eurocéntricamente hablando, claro, son los griegos, ¿no? Pero es que una totalidad... O los grandes clásicos, pues, ¿no? Puta, pero también, o sea, ¿clásicos para quién? O sea, recordemos que también el canon es un constructo
discursivo, ¿no? En donde terminas incluyendo a la gente, por eso te digo, o sea, el canon latinoamericano o el mundo latinoamericano también dejó por lado muchas otras voces. Claro, por ejemplo, mira, cuando uno habla de clásicos, no ves autores asiáticos ni autoras, ¿no? Asiáticas. Claro, no, o sea, debería Ni estar, africanos, a lo mucho, ¿no? a lo mucho por ahí te podrían poner pues el libro de la almohada, el Genji Monogatari, África Niabala, ¿no? Y bueno, tampoco, digamos que las crónicas tampoco están dentro de, o sea, Garcilaso, Guamopuma, no. Y eso responde pues a la construcción de la modernidad o esta idea de lo moderno, de eurocéntrica y de índole muy, aparte de macha, ¿no? De muy de hombres, de eurocéntrica y muy muy rancia. Creería O yo sea, hoy. claro, Rancia. aquí me voy a abrir un poco, ¿ya? Porque más allá de que esta sea una cuestión de pelotas y de ser enteramente eurocéntrico, o sea, porque cuando uno habla de canon y de clásicos, hablas enteramente desde este lado. Ujú. ¿Sabes si es lo mismo para los asiáticos, para los africanos, el mismo canon? ¿O ellos tienen otra construcción? No, o lo que pasa demás? es que se forma, a ver, se habla de universalidad porque claro, la filosofía que leemos también tiende a ser una filosofía que quiere ser universalista. Entonces, por ende, que de alguna otra manera el sesgo eurocéntrico colonial, dicho sea de paso, porque es un sesgo colonial, o una realidad colonial, mejor dicho, termina impactando en todos. Ahora, el problema va a ser, o la situación es, ¿cómo deconstruyes eso? Claro. Y es muy probablemente que vayamos, hace poco nomás creo que se editó 100 años de soledad en Japón, recién, ¿no? Con una tapa bien bonita y todo lo demás, ¿no? Entonces, digamos, pues, o sea, esta parte del mundo conoce a García Márquez y, bueno, tiene el Nobel y es un escritor universal, parte del boom y demás. Pero a los japoneses no les importaba. De repente no les importaba. Porque recién lo están conociendo, ¿no? Entonces, porque aparte también está el nivel de traducción y, bueno, no sé qué tan difícil, yo creería que mucho es traducir el realismo mágico al japonés, ¿no? Entonces, claro, la idea de universal, cuando te dicen es un escritor universal, es porque, claro, tiendes a pensar de que todo el mundo lo conoce porque, bueno, Europa lo conoce. Y Si porque Europa lo conoce, todo el mundo Y lo porque conoce. ganó el Nobel y premio Cervantes y está en la Academia Francesa de la Lengua. Entonces tiene, digamos, estos cánones que lo hacen como una figura latinoamericana al menos resaltante. Sí, totalmente, ¿no? Y lo es. O sea, quien diga que no es mezquino. O sea, yo te digo, o sea, mucha gente le ha dado con palo y por ahí yo también le he dado una que otra pullita, pero porque más que todo por las consecuencias de la imagen que pueden tener sobre Vargas Llosa. Por ejemplo, ¿no? Muchos hablaban de que la obra universal y todo lo demás. Pucha, yo veía cierto clasismo en esos comentarios, ¿no? En esa idea de... Porque, mira, o sea, no sé, como te digo, no sé qué tan universal sea su literatura. O sea, si la lee una persona de España, por ahí que la puede entender. Si la lee una persona de Italia, por ahí va a entender alguna que otra cosa. Porque no es su realidad, es la realidad del Perú, la realidad de Leoncio Prado, es una realidad urbana. La visión que puede él tener sobre el Ande, por ejemplo, en Quién mató a Palomino Molero, o la visión de la selva en Pantaleón y las visitadoras, o en la propia En el Hablador, que es una novela que muy poca gente lee, El Hablador, ¿no? Y hay muchos sesgos que Vargas Llosa puede tener en esa novela sobre las comunidades amazónicas, por ejemplo. Entonces, ahí la pregunta que yo me haría es, ¿hasta dónde es? ¿No? O sea, personalmente yo estudié literatura, en la facultad muchos eran Vargas Llosianos, o lo tenían como que el referente junto a García Márquez. Nunca fue el mío, porque yo nunca quise ser creador, ¿no? Yo entré para leer y aprender a leer y a analizar y pensar, ¿no? Entonces, yo no lo tenía nunca lo tuve en un pedestal, ¿no? Si eso me hace mezquino, no lo sé, creería que no. Porque no, o sea, si leemos, o sea, me acuerdo cuando leímos La civilización del espectáculo, pucha, era genial la escritura que el tío tenía, porque a mí me gusta mucho el Vargas Llosa ensayista, pero era Con un momento... muchos sesgos, pues, no, también. no, pero en un momento... ¿Qué cosa? Con mucho sesgo la civilización del Ah, no, espectáculo, obviamente, ¿no? pero si tú la lees, disfrutas. O sea, el tío escribía muy bien.
Ah, no, eso no lo Y podemos después, negar, ¿no? claro, y después era la idea como que no, aguanta, acá está mal, esta idea de la cultura no va, ¿no? O sea, esto de separar alta cultura, baja cultura, o que cierta una cultura que se degrada Claro, ahí ya y entra, demás, pues, en entonces el- es como que, o claro. sea, sí, pero amigo, tú estás como que pensando pues desde un bloque anterior, ¿no? O sea, no te digo que lo que tengamos ahora sea wow, pero analicémoslo desde el punto de vista y de la actualidad. O sea, negar, por ejemplo, que Vargas Llosa escribía bien es ser mezquino. Eso sí podría ser mezquino. Quieras o no, te guste o no, el tío escribía y escribía bien. O sea, tenía un estilo, algo que ya no hay. Ya no hay un estilo propio. Sí, personalmente digo, ¿no? Conversación en la Catedral en su momento me gustó. Ahora ya no. La siento muy artificial. O sea, pero es que también mi estilo de lectura, mi estilo de consumo de literatura ha cambiado mucho. O sea, yo ahorita estoy leyendo otro tipo de escritura. Estoy leyendo por ejemplo, a Luciano Lamberti, ¿no? Que es una escritura... Uy, El asesino de chanchos es un libro de cuentos sí. alucinante. Pero yo estoy leyendo su última novela, la de Hechizo para cazar Ajá. cazar un cazador o algo así. Hermosa. Por ahí que un poco le sobran páginas, pero La maestra rural te recomiendo, es buenaza también. esa la tengo, no la he leído todavía, pero sí la tengo, justo me llegó Pero hace poco. justamente, o sea, a propósito de esto, ¿ya? Porque estamos hablando también del panorama de lecturas. Cuando alguien está en el colegio, usualmente te dicen literatura peruana, sí o sí tienes que pasar por Vargas Llosa. Ah, sí, obviamente. Está en el plan lector de muchas Claro, escuelas y te demás. quieren hacer leer, no sé, La ciudad de los perros. Claro. ¿no? Y Que es yo como no aconsejo, o sea, necesariamente Yo empezar tampoco. por La ciudad y los perros. Sí, no. Es más, yo siempre, a ver, en las recomendaciones que mucha gente hace, ¿no? Yo estoy en contra, por ejemplo, de empezar con Travesuras de la Niña Mala. ¿Por qué? Te voy a decir el por qué. No porque sea una novela light, no porque sea una novela que carezca de profundidad en materia de personajes, que las carece, pero sí creo que si te quieres adaptar al estilo de Vargas Llosa como tal, con estos saltos de tiempo, el mejor entrenamiento eventualmente sí es empezar por La ciudad y los perros, pero antes de todo eso, Los jefes y los cachorros. Sí, yo creo que... Pero es por cuestión de densidad también. O sea, te lees Los jefes y los cachorros y más o menos, al margen de saber la técnica, porque en realidad, a ver, la técnica, ¿quién les la valoramos? Claro, quienes sabemos, Quienes sabemos, y conocemos algo del tema. discutimos Claro. sobre el tema literario y demás. A la gente y al ciudadano de pie muy probablemente no le importe. Muy probablemente quiere una buena historia. Quiere, que es lo que después vamos a hablar en el siguiente capítulo, pero De la crisis de la narración. exactamente, ¿no? Pero pero por eso digo, o sea, ¿qué tan universales si nos centramos en que, sí, La conversación en la catedral es una gran novela por la técnica? ¿Quiénes la valoran? Claro. O sea, pero, El escritor y el académico que puta vive leyendo, pues. pero ¿no? mi querido Tyson, escúchame. O sea, pendejo. Yo tengo que decir una cosa. Paréntesis. Si van a decir que soy el Tyson, al menos díganme que soy el Tyson mezclado con el Chacal, pues. Mínimo. Por lo menos. Por lo menos porque tengo rulo. El Tyson no tenía pelo, pues. A ver, entonces, como te estaba diciendo, a ver, claro, eventualmente nosotros valoramos la técnica y demás cuando ya eres un lector más o menos entrenado. Claro. Pero, por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Si es que tú te quieres... Porque mucha gente lo que me ha preguntado en el colegio, fuera del colegio, en la universidad, es si quiero empezar a leer a Vargas Llosa y quiero seguir leyéndolo, porque quieren encontrar esa continuidad. Y muchos se han dado topetazo pues con esto, porque claro, no es fácil leer a Vargas Llosa No, claro. comparado a un lector, digamos, común o de a pie. O Sí, sea, claro. hay que tener cierto lugar de enunciación, que ya se ha convertido en nuestra palabra favorita. Y hay que Claro, y tener aparte una cier- competencia lectora también. Claro, ¿no? y cierto estómago literario o cierto estómago ficcional. Que si tú le das a alguien conversación en la catedral para empezar, es como si le dices seco de pollo a un chivolo. O sea, es eso. O como que le des, no sé, yo estoy un poco, no en contra, pero sí cuestiono mucho cuando quieres darle estos llamados clásicos de aventuras a un niño de 11 años. O sea, no sé qué tan cercano puede ser un niño de 11 años a un Julio Verne, Claro. ¿no? O a un Dumas. O a un Dumas, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de cuestiones, que claro, que puede que sí, puede que de 10 niños, 8 le guste, pero ¿y esos otros 2 que te Claro. quedan? O sea, ¿dónde están? ¿No? O sea, ver y de repente cuestionar un poco también lo que ya veníamos trayendo. O sea, yo digo, o sea, si quieres empezar por Vargas Llosa, diría
Es que mi novela favorita es La Guerra del Fin del Mundo, pero es muy larga para mucha gente, así que no, es un mamotreto gigante. Está en mi top 5 ese, de todas maneras. La mía es la mejor. Para mí es la tercera. Sí, sí, no, o sea, para mí la mejor. Después es, pero si tuviéramos que empezar, yo creo, Tiempos Recios. ¿Tiempos Recios? Sí. Tiempos Recios me pareció una novela decente. ¿Por qué? Porque tiene, o sea, no es el mejor Vargas Llosa, pero tampoco es el Vargas Llosa de Cinco Esquinas, ¿no? Que sí se nota que es un Vargas Llosa que de repente no estuvo bien trabajada esa novela, pero en Tiempos Recios prima la búsqueda de una historia. O sea, yo creo que la literatura, o mejor dicho, si Vargas Llosa se hizo escritor es para contar algo. Yo no he leído Tiempos Recios. No para demostrar que me sé esta técnica, que el fluido de la conciencia, que los vasos comunicantes, que la narratología. No. O sea, eso ya lo vemos nosotros, los que analizamos, los que comentamos. Vargas Llosa quería escribir una buena historia. Creo yo, Tiempos Recios es una historia decente para poder empezar. Ahora, si quieres, El Paraíso a la otra esquina. Ya. Ahora, podemos decir que hay un Vargas Llosa de obras menores, entre comillas menores, y de obras mayores, sí. ¿Que es mejor empezar por las obras menores? Sí, también. Y obviamente las obras mayores, ¿qué estaría? Conversación en la Catedral, La Casa Verde, La Fiesta del Chivo, La Guerra del Fin del Mundo, y... Puta, creería que esas. Creería que esas cuatro son sus a ver, sus top. Yo te doy mi Pentateuco, apelando a este término sagrado y sacro que mucha gente ha tratado, porque hay que decirlo, lo han endiosado demasiado también. O sea, pero y creo es parte que del marketing. Y creo o sea, que también... Que igual que sea el peruano que gane el Nobel para esto, dicho sea de paso, creo que en España ni sabían que era peruano cuando ganó el Nobel y lo tomaban como español. Ah, mira. No, creo que un amigo me contó que era eso. Ahora, pero también va a estar muy complicado que un peruano gane el Nobel en No, literatura. no vamos a ganarlo. O sea, ya hay que echarle tierra a eso. No, se la vez pasada te escuché. Te escuché con curva. Puta, hay que ser fresco para haber dicho eso. Que dicho ese paso, yo imagino que sabes dónde lo leyó, en Twitter, porque creo que fue mi causa Chincha. Jaime Chincha. Creo que él lo dijo en Twitter, creo. Claro. Que el próximo no iba a ser Renato Cisneros. No sea malo, no sea malo. No sea, es abusivo, es como, no sé, o sea, no quiero ser aquí mezquino. Después vamos a entrar al tema de Renato, que, bueno, en fin. Mi Pentateuco, ¿ya? Pentateuco. La ciudad y los perros. Ya. Para mí, porque es con la que empecé. Conversación en la Catedral. Ya. La Guerra del Fin del Mundo. Ya. La Casa Verde. Ya. Y termino justamente con La Fiesta del Chivo. Ya. O sea, ahí. Sí. Las 5. Y que para mí La Fiesta del Chivo, en realidad, o sea, que es... Para mí, o sea, no llega a ser el mejor Vargas Llosa, pero digamos que de todas las obras que le he leído, o le he podido leer, porque hablo de las que he leído, por ejemplo, esta de Tiempos Recios, no la he leído, me imagino que me aproximaré en algún momento, me parece el último Vargas Llosa que intenta ser un poco más ambicioso de lo que luego terminó siendo. Loco, La Fiesta del Chivo es la mejor caracterización de un dictador Exactamente. que yo he podido leer en mi vida. O sea, este personaje de Urania, que también es bastante humano, ¿no? Y Trujillo, que es representado, sí, evidentemente, como un monstruo y un salvaje, ¿no? No, es increíble la forma... Por eso es que te digo, o sea, lo bacán de Vargas Llosa en su momento es la construcción de personajes y la idea de contar una historia. No demostrar... Él demuestra que tiene la técnica para escribir y todo lo demás, pero claro, como te digo, y lo vuelvo a repetir para que se les quede, ¿quiénes valoramos eso? ¿El peruano de a pie o el que está instruido en eso? O sea, y el escritor tiene que preguntarse para quién escribe. Exacto. ¿No? Entonces, si él quería escribir para que la gente lo lea, está bien. Voy a escribir para que la gente de a pie me lea y para que los académicos también me entiendan y me valoren porque le estoy dando lo que quieren. Claro. ¿Me entiendes? Es como Piglia. O sea, Piglia escribía una buena historia, respiración artificial. Que en el camino encontremos que los meandros de la narración y de la escritura de Piglia y de Vargas Llosa te digan, mira, hay una característica interesante, pin, con esto, y armar un constructo que sume al valor, eso es otra cosa. Pero lo principal es una buena historia, es una buena narración. Y ahí quería apuntar, y aquí seguramente muchos van a decir mezquino por lo que voy a decir, pero yo siento que el Vargas Llosa más bajito, el más bajito es el escritor promedio peruano que ha escrito de repente su mejor obra. ¿Quieres que te diga quieres que yo vaya un poquito más allá? El peor Vargas Llosa le gana a esos.
Claro. El peor le saca 5 cabezas de distancia. O sea, esa es la distancia. Sí, o sea, y digamos que la peor es 5 esquinas, Coincido. ¿no? La peor es 5 esquinas y ahí le saca 5 cabezas mínimo de distancia a todo lo que se Es escribe más, ahora. yo iría más allá. O sea, el Vargas Llosa de Le dedico mi silencio, con su fórmula ya gastada, con toda la visión del mundo que nosotros ya sabemos que el tío tiene a propósito del criollismo, además, igual me parece superior a 5 esquinas y me parece que dentro de todo trata, en la medida de lo posible, pero ya se nota el desgaste, de volver al Vargas Llosa de sus inicios. Puta, fue su último aliento, por eso es que se dice, les dedico mi silencio. O sea, acá se acaba, listo, se acabó muchachos, yo ya no escribo más. Pero cumple con su objetivo, es una buena historia. ¿Por qué? Porque él prima la historia, la narración, el hecho, pero no el hecho fugaz, no el hecho fútil de... Va a sonar- Dilo nomás. No el hecho fugaz de puta, me traumó mi viejo, ¿ves? ¡No! ¡No! O sea, luego... Todos, o sea, ya mira, y ahí si quieres le doy el punto, porque a ver, digamos que las frases y las categorías tienen dos lados, o las puedes ver de dos lados, ¿no? Vargas Llosa tiene esta frase, ¿no? De exorcizar demonios, que yo no la comparto porque mi forma de entender la literatura es otra. Pero digámosle que está bien, Exorcizar ¿no? demonios. O sea, prefiero que me exorcices el demonio como lo estás escribiendo Vargas Llosa, no como lo escriben los otros, güey. ¿Me entiendes? O sea, no es el demonio no es tu trauma necesariamente idéntico, mejor dicho, tal cual. Maquíllalo, dale forma. Así como cuando quieres hacer barro, o cuando quieres hacer una figura de los artesanos que hacen, no me acuerdo cómo se llaman los que hacen trabajo en barro, escultores y demás. Eso, trabájalo. No me lo des tan fácil y tan plano, ¿me entiendes? O sea, si quieres hablar de algo y demás, de la construcción, trata de darlo con una profundidad, pero también con una reflexión. Vargas Llosa tenía muchas reflexiones. O sea, sus personajes pensaban, pero pensaban de verdad. ¿Me entiendes? O sea, se preguntaban cosas. Y no solamente estoy hablando por la pregunta de cuándo se jodió el Perú. No. Que hay mucha gente que dice esta pregunta de manera retórica creyéndose profunda, ¿no? Bueno, te la deja fácil, ¿ves? Es igual como cuando dicen el Perú de todas las sangres, puta, lo agarran Arguedas y como frase cliché. Entonces, la frase cliché de Vargas Llosa, o una de las tantas, es ¿cuándo se jodió el Perú? Que en realidad, ¿qué engloba? Engloba una realidad también bastante preocupante, ¿no? O sea, miremos a nuestro alrededor y veamos cómo estamos, ¿no? O sea, si ya cuando escribe Vargas Llosa se pregunta eso, ¿qué se preguntaría Zabalita hoy, 2025? Claro. ¿No? O sea, entonces esa retórica, por eso te digo, o sea, prefiero que Vargas Llosa, si la literatura va a exorcizar demonios, que sea como le haga él. Prima una historia, prima un personaje, prima una profundidad, una psicología, prima algo que decir. Puedes estar o no de acuerdo. Les dedico mi silencio, me parece una novela súper rancia. No por lo malo, porque me parece que es una historia que cumple su cometido. Es leer y darte cuenta de algo. O sea, agarras un personaje, lo trabajas, le haces decir cosas y ya está. Me parece rancia por la idea que quiere hacer, ¿no? Que quiere poner por encima. Claro, que esa ya es otra discusión. Que claro, que enteramente, es la idea de, no sé, pues, que nos engloba el criollismo como parte de la identidad cultural, que aparte que es el último vestigio, creería yo, de esta idea de Vargas Llosa de hacer una novela total. Sí, ¿no? por eso te digo, es el intento por volver al inicio. Claro, por pues. eso, o sea, bueno, no sé si La ciudad y los perros es una novela total. Yo creería que sí. No lo sé. Y yo estoy en contra de esos conceptos. Ya. Con lo mismo que estoy en contra del realismo mágico. Y por lo mismo que estás en contra del término literatura universal. Claro. O sea, engloban... Es como que ya la punta del iceberg y suena bonito. Desmenucemos eso. Y es muy probable que mientras que vayamos escarbando, vamos a encontrar estructuras de pensamiento, estructuras de crítica que te van a referir a cierta jerarquía eurocéntrica, occidental, no blanca, que de alguna otra manera no se comparte o no debería, se nos impone en un ejercicio muy colonial, ¿no? Entonces, y es muy probable si lo vemos así, por lo mismo que Arguedas no termina siendo universal. Efectivamente. ¿No? Entonces, es a lo que vamos y lo que
quizás que queremos buscar en este espacio de Contratapa es hacer pensar y reflexionar esas otras estructuras que están escondidas, ¿no? Que no caigamos en la facilidad de reducir los debates, ¿no? Ahora, obviamente, tú y yo tenemos una idea sobre esta figura signo que es Vargas Llosa, ¿no? Más, menos considerada para cada uno igual. Para mí, político es como que amigo, ¿qué fue, no? O sea, pero también responde a cierta defensa de una idea de cultura. Claro, de hecho, él, contrariamente a muchas personas que dicen que las marchas no son políticas y que nadie necesariamente tiene una visión política del mundo, para Vargas Llosa hacer política era parte del ejercicio intelectual. Es decir, tienes que asumir desde qué lado enuncias, como siempre decimos, claro. Y vuelve a ser... Yo siento que el tío murió arrimado a su palo, supo siempre desde qué lugar enunciaba y se aferró a ese lugar, incluso con las deformidades que le propuso el tiempo, quedarse arrimado a ese lugar. Mira, yo tengo una lectura, porque justo salió un artículo que de alguno, no sé si quería disculpar o quería hacer que Vargas Llosa sea una víctima, en donde dice, claro, tenía esta enfermedad hace 5 años y bueno, y que los últimos años fue presa de este grupo político de no me acuerdo cómo se llama, el Centro Libertad, creo que es esto. Y que lo hicieron hacer cosas que él no quería. Yo no sé si cabe, ¿no? Más bien yo creo que en él vemos una suerte de coherencia hacia sí mismo, ¿no? Si leemos La civilización del espectáculo, vemos esta defensa de la alta cultura o una crítica a esta, digamos, sociedad líquida en términos de Bauman, ¿no? Esa sociedad de la inmediatez, ¿no? Y de la que él termina formando parte, ¿no? Sí y no, o sea, creo que... ¿Tú no crees que cuando se muda con Isabel Preisler y termina paseándose por programas de cocina y la hija de Isabel Preisler haciendo documentales francamente incipientes y carentes de profundidad y pidiéndole a Vargas Llosa que opine, él no terminó formando parte del espectáculo de cosas y de esa crítica, creo que bastante acerba a la cultura que él hizo en algún momento? Lo que pasa es que, a ver, la alta cultura en los términos de Vargas Llosa es muy probablemente que su discurrir o su devenir coherente sea la alta sociedad de Presley, ¿me entiendes? O sea, es la consecución lógica. Claro, o sea, por eso los valores que él destaca en la sociedad del espectáculo, o la crítica que él hace, ¿no? No sé si no creo que termine rebajándose, sino más bien sigue siendo coherente. ¿Por qué? Porque Presley tampoco es que sea, o sea, si bien es cierto es una figura pública, más ligada no sé si al chisme, pero más ligada a la socialité que a una cultura humanista, dentro de los parámetros contemporáneos, sigue siendo alta cultura. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque incluso en la sociedad del espectáculo hay párrafos demoledores y específicamente contra la revista Cosas de Isabel Preisler, ¿no? O sea, Vargas Llosa despotrica y dice, se ha convertido en un elogio de la vanidad y de páginas enteras dedicadas al superficialismo. Pero siempre fue así. Y después, 2 años después, él dice que Cosas es un fenómeno cultural del tiempo nuestro porque se ha transformado en un tipo de revista que se consume por casi 1 millón de lectores por semana. Y dice, ¿a qué escritor no le gustaría vender 1 millón de ejemplares por semana? Entonces, la mutación del discurso, es a lo que yo voy, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasaste de criticar, incluso con esos valores que tanto sabemos que pueden devenir en esto, y terminaste formando parte de esa jauría que deprede eventualmente la vanidad del ser humano? Bueno, ¿no? se hizo libertario porque se aburrió del comunismo, pues, y porque el comunismo ya no está de moda. ¿Tú crees que sí fue una cuestión de moda? O sea, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que escribió La Utopía Arcaica porque, qué bonito escribir un libro sobre Arquedas? O sea, ¿tú no crees que Vargas Llosa rompe realmente con el comunismo a raíz del encarcelamiento de Padilla y todo lo demás? O sea, digamos que ayudó, digamos que es un secundario, ¿no? Pero se hizo libertario porque simplemente el comunismo ya no era chévere, pues, ¿no?
O sea, él dice, ¿no? La habías hecho para traicionarse. Bueno, me traicionó. Y ya está, ¿no? Se hace libertario, ¿por qué? Porque ya no era bacán. Estabas en plena Guerra Fría. El comunismo estaba perdiendo. Las repúblicas socialistas soviéticas estaban perdiendo. Te ibas dando cuenta que el imperialismo y el capitalismo iba ganando como modelo del mundo. Entonces simplemente dijo, bueno, ok, estuvo chévere esto, me voy. Y ya está. La gente tiene, o sea, ahora, tiene la libertad total de cambiar por la razón que le cante. Y no tiene que explicarnos nada. Pero los otros debemos entender que no es simple eso. O sea, hay algo siempre detrás. ¿Tú crees que al menos en algún momento Vargas Llosa realmente creyó en ideas de izquierda, por ejemplo? Un poco difícil porque no veo en ninguna novela algo de eso. O sea, si me dieras una novela netamente de izquierda, vamos a decirlo así, como Todas las sangres, que sí podemos, por más que no sea una novela de izquierda realmente, o sea, propuesta como una novela de izquierda, dentro hay un discurrir de ideas de izquierda, el Sexto. No tenemos en Vargas Llosa algo así. Sus personajes, sus historias por ahí que tienden a esta política. Y muy probablemente si nos ponemos a revisar, quizás no tengo las novelas frescas, pero si nos ponemos a revisar, muy probablemente las personas o los personajes de izquierda sean muy pocos y todos terminen mal. ¿Me entiendes? Litumen los Andes, por ejemplo, ¿Me ¿no? entiendes? Entonces, por eso dice, es muy probable que sea eso. Entonces, podemos decir que sí, porque él lo decía. Pero si nos vamos a su obra, de repente no hay una correlación, no hay una coincidencia, digamos, de ideales con ella. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, y esta discordancia también que se ve, pues, o sea, porque él asume todo el tiempo que está luchando contra los autoritarismos. Desde su lugar de enunciación siempre dice, ¿no? De izquierda o de derecha, porque no hay dictaduras buenas, y lo dice en una entrevista muy claramente. Creo que ¿no? eso dijo, no me acuerdo a quién. Un periodista chileno. Sí, sí. Un periodista chileno, Casi ¿no? se ríe de él. Esa pregunta yo no te la acepto. Claro. ¿no? Pero creo que termina transformándose en un defensor de autoritarismos. Obviamente. ¿Ves que? A ver. O sea, hasta ese punto puede uno llegar a traicionarse. O sea, es como lo que eso dice, es lo que yo digo, es como ¿no? lo que dicen con Orwell, por ejemplo. A Orwell, cuando él escribe en 1984, la gente piensa que está criticando a, ¿cómo se dice? al comunismo. Al comunismo. Y Sí, demás. sí. Critica al autoritarismo en general. O sea, si uno lee la biografía de Orwell, el tío estaba en contra. El tío era de izquierda, el tío era comunista, pero no era autoritario, ¿no? Entonces, ahí hay una clara, digamos, principios. Digamos que Orwell tenía principios, y él los enunciaba y a partir de ahí generaba su crítica y demás. Ahora, con Vargas Llosa creía que él siempre estuvo del lado, no sé si la palabra sea liberal, pero sí también luchó por una libertad primera, que quizás esa noción de libertad primera termina degenerando en el cambio, en el contexto y en la historia, a un libertarianismo. Y obviamente como figura de esta derecha y demás, que lo vemos ahora, la gente se lo empezó a apropiar, ¿no? Entonces ya era el pensador de las derechas. Atilio Borón tiene un libro que responde a la llamada de la tribu, por ejemplo, ¿no? Algo así como El encantador de la tribu, algo así. No me acuerdo muy bien cómo lo había dicho, pero Atilio Borón fue muy amigo de Vargas Llosa y después fue muy, muy crítico de él. Entonces, si quieren conocerle, lean a Atilio Borón. Y entonces, pero que también es parte de la batalla cultural, bendita palabra de porquería, ¿no? Pero que tenemos que hablar en sus lógicas, porque si no, no nos entienden después. Hay que dedicarle un capítulo a eso. ¿Que la batalla cultural? Sí. Puta, ya. Bueno, si quieres que tener mi hígado en la mesa, normal. Pero que, a ver, o sea, hemos tocado toda una serie de temas que a la gente le da escosor tocar. Y yo creo que está bueno ponerlos en la mesa. Es que alguien tiene que hablarlo, o sea, es que, a ver, y creo que lo vemos mucho con la idea de la figura de Vargas Llosa, ¿no? O sea, es una persona que tiene tantas aristas y tiene tantas cosas, que claro,
pensamos en una lectura universal o pensamos en una lectura general, íntegra, que puedas integrar todos los estos y no entendemos que hay muchos claroscuros, ¿no? Pero también hay una puesta en escena, hay una declaración de principios. Entonces, el tío fue una figura que defendía muchos ideales muy retrógrados, ¿no? Tampoco me voy a poner en el lado de ser progre, ¿no? Pero también le daban en el gusto, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo. Entonces el tío se podía despotricar, pues, contra la idea de... Porque obviamente él defiende el buen uso del castellano, ¿no? Que obviamente tú dices, puta, pero es una lengua, y tú hablas con un lingüista y te dice, no, la lengua es de quien lo habla y que hable como le da la gana, pues, ¿no? Hasta cierto punto se hacía hasta predecible qué podía opinar a propósito de determinados temas, totalmente. ¿no? Es que y lo usaron como meme, lo usaron ¿no? como eso. Es que él estaba dentro de un circuito y una órbita cultural que terminaba valorando y aceptando, o mejor dicho, validando, ¿no? Validando ciertos aspectos de esta reacción, estos reaccionarios, que yo les llamo así, reaccionarios, libertarianos, porque les hacía decir, puta, la figura Vargas Llosa me está validando, pues, ¿no? Entonces yo debo estar bien, porque si alguien como tal me dice que es una figura de autoridad. Claro, pues, es una ¿no? figura. Hay un argumento, hay una falacia, creo que ad hominem, creo que. Falacia ad hominem, efectivamente. ¿No? Entonces, tienes eso, entonces, me respalda. Yo estoy bien. O este es mi camino. Ustedes están mal, ¿no? Que obviamente, y eso se los digo así paréntesis, o sea, el radicalismo y los extremismos, estamos en el tiempo de eso. No vamos a coincidir. Eso ténganlo claro. O sea, no va a pasar. ¿Me entienden? O sea, ustedes quieren dialogar, vamos a dialogar, pero no vamos a intercambiar y no vamos a intercambiar. No va a poder encauzarse en un solo punto medio. Háganse la idea. O sea, estamos en este tiempo así. Es una nueva guerra fría, si quieren verlo de esta forma. ¿Me entiendes? O sea, y hay defensores intelectuales. Lastimosamente la izquierda no tiene tantos intelectuales ahora. Bueno, tiene, pero no tienen espacios porque los espacios están copados para seguir el status quo. Y Vargas Llosa seguía el status quo. ¿Me entiendes? O sea, como personaje público, como personaje que iba y hablaba, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo mucho cuando va a México y está Octavio Paz, ¿no? En su pepa, cuando le dice, ¿no? ¿Cómo se llama? El PR, ¿no? El PR, ¿no? Claro, el PRI es la dictadura perfecta. Claro, la dictadura perfecta y la explicación que el tío te da. Puta, pero tú ves la cara de Octavio Paz, es un poema. Y es que es real, porque era real, porque nadie se esperaba de que alguien como Vargas Llosa haya podido decir de frente en ese momento, loco, el PRI entendió que tenía que usar intelectuales. Y Octavio Paz quedó pues como el defensor de un sistema, porque decía, además, Octavio Paz con la cara totalmente desencajada, pero nadie puede decir que aquí en México no hay elecciones. Y Vargas Llosa, claro, hay elecciones, pero ¿sabes qué hizo el PRI? Ha comprado la intelectualidad. Claro. Y le ha dado puestos de confianza. Puta, y Octavio Paz revienta ahí, pues. Pero por eso es que el tío era tan brillante que podía entender las lógicas de lo político. ¿Me entiendes? O sea, es una persona que no podemos decir que no es inteligente. Es inteligente. Sabe lo que dice y por qué lo dice también. Y sabe a dónde arrimarse. En ese momento, claro, va a México y en México, bueno, Octavio Paz decía que era de izquierda, pues, ¿no? Decía. Y él tenía que estar, bueno, su momento de él también era estar en contra de eso, ¿no? Porque él decía, no, hay una dictadura y todo. Entonces, si la palabra libertad, que digamos que hace 40 años tenía un significado, ahora la palabra libertad es un meme, ¿no? Vargas Llosa defendía esta palabra y terminaba apoyando este meme. Es una consecuencia lógica de ver, no voy a decir la palabra de degradación, pero ver las transformaciones que genera la cultura como esta práctica social de conversar y entendernos, no como una práctica de producir elementos culturales. No. Entonces el tío transita todas esas transformaciones en las que termina traicionándose, termina yéndose en contra de lo que antes dijo, y siempre tenemos la idea de que, claro, Vargas Llosa tiene no, que él era comunista, no, que él era de izquierda. Preguntémonos si de verdad lo era. No va a cambiar la imagen que tenemos de él, no.
Pero preguntémonos como figura signo, ¿cuáles eran sus transformaciones y cuáles eran sus tránsitos? Y hacia dónde quería llegar, si es que de repente quería llegar en algún lado o en alguna cosa. Porque si vemos cuál era la lucha de la libertad y cómo es la lucha de la libertad actualmente, puta, la figura de Vargas Llosa calza en las dos. Y calza perfecto. Y ya para terminar, y esto es algo muy mío, muy probablemente me lo van a criticar en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios, yo los leo a todos, ¿ah? A todos. Y les respondo a algunos. ¿Le has respondido alguno? Alguno que otro, sí, le respondo, le doy like, ¿no? Me acuerdo que en un video de homenaje, creo que le hacen a Arguedas, Hildebrand empieza a decir, ¿no? Que en ese momento Vargas Llosa era el escritor vivo más importante y número uno, pues, ¿no? De las letras peruanas, pues, ¿no? Y dice, claro, vivo, porque si juntamos vivos y muertos, el mejor era Arguedas, para él, ¿no? Y yo lo completo ahora, pues. Lastimosamente, ahora será el segundo para siempre. ¿No? O sea, personalmente en lo literario te digo. Qué rica frase final que te mandaste, ¿ah? No, Frase clipeable. yo te digo, o sea, para mí, o sea, la literatura de Vargas Llosa, bien bacán, chévere, ¿no? Bonita, pero está muy por debajo, para mí, de lo que te puede dar Arguedas. Las potencias de lo literario. Y eso es lo que estoy viendo ahora mucho, y por eso es que yo dejé mucho tiempo de leer literatura. Me dedicaba mucho a leer ensayo. Igual te digo. Y ahora que estoy volviendo a la literatura, yo me fijo mucho en las potencias de la literatura. Porque son las experiencias que uno quiere, no sé si ver, pero sí quiere acercarse. Y por eso es que la literatura peruana está tan mal también. Para terminar, a propósito de lo que dices de Arguedas, yo siento que Arguedas es nuestro Rulfo. O sea, para mí están más o menos a ese nivel, pero con la diferencia de que Arguedas tenía una obra antropológica muy interesante, O sea, sí. que no muchas veces se vio, pero siento que si es que equiparamos, para mí sería más o menos un equivalente. Yo creo que, a ver, es que eso de estar equiparando autores a veces, Puede ser injusto, sí. muy aparte de injusto, te desvía mucho de lo que cada uno puede tener, ¿no? Porque no establecemos muy bien sobre qué lo comparamos. También tenemos mucho de la crítica que se hizo en su momento, de las lecturas que tenemos y demás. O sea, si leemos, por ejemplo, El zorro de arriba, El zorro de abajo, obviamente Arguedas es más cercano a esta línea de Rulfo, de Carpentier, ¿no? Que es una línea mucho más, no sé si la palabra sea popular, pero es mucho más del pueblo en sí, ¿no? Mientras que, claro, tenías a los del boom oficiales y carita del programa como Cortázar, como Fuentes, como, bueno, no sé, creo que Fuentes es el que menos se reconoce, creo, Pucha, ¿no? Fuentes, mano. ¿No? Su máquina, ya. A mí no me gustó mucho Fuentes, la verdad. Salvo La muerte de Artimo Cruz, pero en realidad en su momento nunca lo volví a leer, a releer, pero muy, muy artificiosa. Y tenías a Vargas Llosa y a García Márquez, pues, ¿no? Pero claro, dejabas de lado, pues, dónde metías a Donoso, dónde metías al inspector, dónde metías a las mujeres, Garro, ¿no? Entonces, como no establecemos o no se establecen bien los parámetros para eso, pero sí, claro, está la línea de los del pueblo y la línea de los, bueno, voy a decir esta palabra, ¿no? Aburguesados, ¿no? Entonces, claro, Vargas Llosa Arguedas estaría más cerca a Rulfo que a un mismísimo Vargas Llosa. Es más, yo siempre voy a decir, y es mi lectura personal, que La utopía arcaica, él la escribe, y es un muy mal libro, no por lo que dice sobre Arguedas, sino porque él lo escribe para ser citado. O sea, se dio cuenta de que Arguedas tenía mucha aceptación fuera, en las universidades y demás. Y claro, él escribe, porque, ¿cómo es? García Márquez, Flaubert, ¿cómo se llama de Los Miserables? Víctor Hugo. Víctor Hugo, Onetti. Ahora último, ¿cómo se llama este español? Que le hizo un libro también. No, Pío Baroja no era. Bueno, no me acuerdo, que le hizo uno último a un filósofo, un pensador español. O sea, si te das cuenta hay como que un parámetro. Sí, claro. Arguedas. Escribir un libro sobre Arguedas. Ya ve, o sea, se dio cuenta de, cítenme. Tienen que leerme. Si quieren hablar de Arguedas, para bien o para mal, tienes que leerme.
Y es lo que los arguedianos, o los arguedistas, como me gusta decirme a mí, que yo soy un arguedista, tenemos que leerla, quieras o no. ¿Me entiendes? Entonces, Hay que dedicarle también un programa a Arguedas. uf, hermano, Para terminar. ahí danzan los zorros. Para terminar, porque este programa se ha extendido más de lo debido, creo que merecidamente. ¿Quién fue para ti Vargas Llosa? Un ícono cultural. O sea, es innegable que es un ícono cultural, para bien, para mal, para lo que se quiera usar. Van a usarlo de amplificador muy probablemente, como en su momento usaron a Mariátegui y los de izquierda. Van a usarlo de amplificador para validar sus opiniones muy sesgadas y diría que hasta erróneas, ¿no? Pero rancias también, ¿no? O sea, y justo qué casualidad que está pues Pérez Reverte, Marías, Cercas también ahora y Vargas Llosa, pues, ¿no? Los rancios de la literatura, ¿no? No sé si tú veías los comentarios que hacía Pérez Reverte sobre todo la progresía, ¿no? Entonces, o sea, no es gratuito, o sea, estamos en una situación donde la cultura literaria, llamémosla porque estamos hablando de eso, está muy metida y tiene muchos claroscuros en donde el capitalismo está metido. Y no es gratuito, muchas cosas no son gratuitas, solamente hay que ver más allá de lo evidente, ¿no? Como diría Leono, ¿no? Y ya está, entonces piensen, no, la palabra no es piensen mal y acertarás, pero más o menos va por ahí, que nada es gratuito. Y el ícono cultural que ha sido Vargas Llosa es innegable, para bien o para mal. Efectivamente. Bueno, para mí, Vargas Llosa representa mis primeras lecturas, unas lecturas que evidentemente lo tuvieron a él como figura, pero representa también la voluntad del parricidio, porque conforme uno va creciendo y va leyendo otras cosas, eventualmente te despegas de algunas ¿Quieres matar al padre? figuras. Sí, ¿Quieres matar al padre? efectivamente. Y nada, seguramente lo recordaremos con nostalgia y querrámoslo o no, va a pasar a la historia. Y ya forma parte Ya de es la parte historia. de la historia. Así que, como este programa que acaba de llegar a su fin, dejen su comentario, likes, sobre todo, compártanlo, porque la dictadura de las cifras... Uf, hermano, ya te escuché en el del Todo Gut, ahora de ahí hablamos de eso también. Porque tiene mucho, en el siguiente programa hablamos porque tiene mucho que ver la dictadura del click y del contenido con la idea de la narración. Efectivamente. Nos estamos viendo. Chau, chau. Buen fin de gente, semana. cuídense.